Bienvenidos a este congreso de formación, sanación y liberación que empezamos, obviamente, en nombre de la Virgen. Miren qué tristeza que sean tan pocos los católicos que estén interesados en crecer en su alma. Muchos buscan la sanación, la liberación, los milagros, pero pocos les interesa el formarse como católicos. Y eso es lo que permite a las fuerzas del mal que los derriben, que se cambien a otras sectas, porque no conocen este gran libro, el mejor, el más grande de todos los libros que se ha escrito en la humanidad, que es la Biblia, las Sagradas Escrituras. Muchos antiguos, digamos, pseudoteólogos cuestionaban si era posible de que Dios se comunicase con los hombres y les diese unos escritos, porque ellos dijeron, es que esa Biblia la escribieron los seres humanos. ¿Cómo tenemos nosotros certeza de que esa palabra es verdaderamente palabra de Dios y no palabra de hombre? ¿Será posible verdaderamente que Dios, con su infinita sabiduría, sea capaz de comunicarse con nosotros en nuestro lenguaje? Obviamente a ellos habría que contestarles que si Dios fue el que diseñó y creó el entendimiento humano, obviamente es capaz de comunicarse con nosotros a nuestra manera y con nuestras capacidades y deficiencias. ¿Bien? Entonces, no se puede poner en duda de que la palabra de Dios está inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Y aunque haya tenido que utilizar manos humanas para plasmarla, no quiere decir que sean palabras humanas, son palabras divinas. Y eso lo da el testimonio de todas las profecías que luego se han ido cumpliendo, porque ustedes saben que el futuro libre, ojo aquí, atención, quiero que ustedes caigan en la cuenta de la diferencia que hay entre el futuro, digámoslo, biológico, el futuro astrofísico, y otra cosa es el futuro libre. Voy a explicar un poquito antes de arrancar a hablar de la Sagrada Escritura, para que ustedes entiendan el por qué nosotros decimos que eso lo escribió Dios y no lo escribió ni un ángel ni un ser humano. Miren, el futuro biológico, es decir, por ejemplo, el de que ustedes van a morir. Si yo les digo, miren, yo he recibido por mi ciencia que ustedes van a morir, usted me va a decir, bueno, eso ya lo sabemos todos, porque no hay ser humano que no vaya a morir. Bien, ¿sí o no? Eso todos sabemos. O por ejemplo, yo veo que los fundamentos de una casa se están llenando de humedad, se está corroyendo el cemento, los ladrillos ya se empiezan a desmoronar. Yo digo, esta casa se va a derrumbar en 10 años. No hay que ser un profeta para eso. Yo estoy viendo la causa y estoy pronosticando el efecto futuro. Eso lo puede conocer un hombre y lo puede conocer un ángel. El ángel un poquito más, porque el ángel puede estar en este momento viéndote a ti una celulita cancerígena y decir, a través de sus medium y adivinos, tú vas a tener cáncer dentro de 10 años. Porque él está viendo una célula, pero él simplemente calcula con su capacidad matemática, que es muy superior a nosotros, cuánto va a tardar en darse ese cáncer. Entonces esos son futuros, digamos, biológicos. Ahora, el futuro astrofísico o físico, nosotros podemos calcular con matemáticas cuándo va a venir el cometa Halley. Ya sabemos que viene cada 76 años, ¿cierto que sí? Y eso no hay que ser un adivino, solamente hay que saber matemática, saber que el cometita ese se da una vuelta por ahí por el barrio y vuelve cada 76 años. Futuros físicos los podemos saber nosotros. Ahora, ¿qué es el futuro libre? El futuro libre solo lo puede saber Dios, ni siquiera los ángeles. Y es el que depende de la libertad de las criaturas. Entonces, por ejemplo, saber que, por ejemplo, un niño en el vientre de su madre va a llegar a ser sacerdote u obispo, como ha ocurrido con algunos profetas de Dios que le han dicho
ese niño va a ser un sacerdote, o un santo le ha dicho a otra persona, a una mujer, ese niño va a ser un santo, y luego ocurre, eso solamente lo puede saber Dios. ¿Por qué? Porque ese niño, ustedes, ¿cuántos avatares tiene en la vida de si elige si va a amar a la iglesia o no la va a amar, si se va a ir por el camino del pecado o no se va a ir? Puede ser monaguillo, como puede nacer en otra iglesia que no es la católica. En fin, cada que ustedes toman una decisión de ir a la derecha o a la izquierda, cambian totalmente su futuro. El futuro de los seres humanos no está fijo. El futuro de los seres humanos se está moviendo todos los días. Porque, por ejemplo, ustedes salen de acá y tienen varias opciones. Me voy caminando hasta la casa, por ejemplo, los que viven en el barrio o que viven cerca. Me voy en un taxi porque está lloviendo, me voy en un autobús. Resulta que a lo mejor eligen irse en el autobús y en el autobús se encuentran con un viejo amigo que les propone una empresa, un negocio. Ese negocio luego los hace prosperar y los hace viajar a Estados Unidos. Cambiaron por esa decisión que si ustedes llegan a elegir el taxi o ir a pie, no hubiese ocurrido. ¿Me entienden? Entonces, de ahí que el futuro libre siempre está cambiando. El futuro de los seres humanos siempre está cambiando. Y hay miles de opciones. Cada día ustedes tienen millones de elecciones. Ustedes pueden elegir entre tomarse un café o pueden elegir entre no tomárselo. Y de pronto ese día les iba a dar un cólico tremendo por causa de la acidez del calor, etc. Terminan en un hospital. O pueden no tomárselo y resulta que luego van a una consulta médica y se evitan ese mal o esa enfermedad. Entonces ven, el futuro libre está cambiando constantemente y solo Dios puede saberlo, porque Dios tiene la capacidad de pronosticar todos los futuros, los cientos de miles de futuros que cada ser humano tiene según las elecciones que haga. ¿Ven? Entonces por eso se demuestra que la palabra de Dios es inspirada por Dios, porque Él pronosticó, por ejemplo, desde el principio, desde el Génesis, que iba a venir Jesucristo, y vino. Pronosticó guerras y batallas que ocurrieron. Pronosticó exilios del pueblo de Israel que ocurrieron así. Y así hasta ha pronosticado el fin del mundo en el Apocalipsis, y así ocurrirá. Y solamente Dios sabe el día y la hora. Por eso lo dijo el Señor. Solo el Padre sabe cuándo va a ser eso. ¿Por qué? Porque ese cálculo en millones y millones de datos solo lo puede procesar Él en cuanto a Dios. Ni siquiera Jesús en cuanto a hombre, sino Jesús en cuanto a Dios. Entonces, por eso, queridos hermanos, así se prueba de que la Sagrada Escritura solamente puede ser inspirada por el Espíritu Santo, inspirada por Dios. Bien, entonces vamos a continuar y vamos ahora a empezar a conocer un poquito más qué es la Biblia. Bien, entonces vamos a comenzar con algunas ventajas de leer la Biblia, porque muchos católicos tienen la Biblia empolvándose en un armario. Hay algunos, no voy a decir personas ancianas, sino de juventud acumulada, que tienen miedo de leer la Biblia porque les habían dicho cuando jóvenes que es que el que leía la Biblia se enloquecía. O que yo qué sé, había muchos tabús acerca de leer la Biblia. Pero ¿qué pasaba? Lo que pasa es que antiguamente, como en el año 1500, hicieron esa explosión los protestantes que decían que cada quien era el que tenía que interpretar la Sagrada Escritura. Y de ahí en adelante no han hecho sino dividirse y dividirse y dividirse y dividirse, y cada quien se inventa su propia iglesia, y de pronto sale la iglesia de no sé qué, luego sale la del séptimo día, luego la del octavo día, la del noveno, y así cada día va saliendo una nueva iglesia. ¿Por qué? Porque cada quien está interpretando la Sagrada Escritura con sus propios criterios. Pero quedémonos claro, leer la Biblia no va a enloquecer a nadie, siempre y cuando, que el que ya está loco y se pone a leerla, pues sí se puede enloquecer peor, como lo vimos cuando hicimos las sectas, cuando escuchamos, y ahí está el DVD de Desenmascarando las Sectas, donde usted ven que gente, porque ya tenía problemas psicológicos, se pone a leer la Biblia y arrastra
a mucha gente incluso a quitarse la vida. Pero esos son casos particulares, no podemos generalizar, ¿bien? Entonces, una ventaja de leer la Biblia. La primera, Jesús hizo esta promesa: seréis felices si hacéis y practicáis estas cosas que os enseño. Todos los hombres queremos la felicidad. Eso lo encuentran ustedes en Juan capítulo 13, versículo 17. Seréis felices si hacéis y practicáis lo que yo os digo. Entonces, ¿qué pasa? Si no leemos la Biblia, no vamos a saber qué es lo que Él nos dijo y no lo vamos a poner por obra y por tanto no vamos a ser felices. Eso es lo que le pasa a la gente de este mundo. Mírenlos ustedes buscando la felicidad en el alcohol, buscando la felicidad en las drogas, buscando la felicidad en el sexo desordenado. ¿Y qué es lo que se alcanza? Índices de suicidio tremendos, índices de violencia descomunales como nunca en la humanidad se habían detectado. ¿Por qué? Porque siguen buscando la felicidad donde no está. Cristo dice que la felicidad está en poner por obra lo que Él enseñó, y para ponerlo por obra hay que conocerlo. Bien, entonces esa es la primera ventaja. Bien, alcanzar la felicidad. Segunda ventaja, la Biblia tiene soluciones para toda clase de problemas y situaciones difíciles. ¿Y de qué nos sirve que las tenga si las desconocemos? Entonces esto es importantísimo. A veces nosotros estamos en aprietos como estuvieron el rey David, Saúl, etcétera, etcétera, y ahí vemos los pecados que cometieron y cómo hicieron para salir de ellos, o las consecuencias tan trágicas que trajeron. Por eso, si ustedes me han escuchado en las enseñanzas que estamos dando en Hablemos de Liberación, que es nuestro espacio martes y jueves a las 9 de la mañana, ahí hemos analizado los pecados, las hechicerías y las brujerías que quedan datadas en la Sagrada Escritura, y esos pecados cómo han afectado incluso al pueblo, cómo el pecado del rey David causó 70,000 muertos entre los israelitas, un pecado de un rey. Y eso yo que les decía, imagínense entonces ahora con los gobernantes que tenemos o que tienen los países de alrededor, ¿por qué tantos muertos? Si por un pecado de David hubo 70,000 muertos en 3 días, ahora ustedes imagínense, miren ustedes para Cuba, miren ustedes para Venezuela, miren por allá Ecuador, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿por qué nos extrañamos que la gente se muera de hambre? ¿Por qué nos extrañamos de las guerras y la violencia cuando semejantes monstruos gobiernan? Bien, su lectura, otra de las razones para por qué tenemos que leer la Biblia. Su lectura aumenta la confianza. Cristo decía: si mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. Imagínense. Cuando nosotros aumentamos esa confianza en Dios, de tal manera que creemos todo lo que Dios dice, lo que le pidamos a Dios, eso se va a cumplir. Entonces, hijos, estamos perdiendo muchas oportunidades. Hay gente que se ha sanado, que se ha liberado solamente por leer la Sagrada Escritura, solo por leer la Biblia. Yo he conocido casos de conversión solamente porque un sacerdote les ha puesto la Biblia encima de la cabeza y los ha bendecido con la palabra de Dios. Con eso han quedado sanos, liberados y convertidos. ¿Y cuántas veces ustedes han hecho esa bendición a sus hijos, por ejemplo, en casa? Y antes de acostarse, poner la palabra de Dios encima de sus cabecitas y decir que la palabra de Dios te ilumine, te bendiga, te conceda la vida y la conversión. ¿Cuántos drogadictos, cuántos homosexuales o gente desordenada en la sexualidad se evitaría solo con esa bendición de la palabra de Dios? Yo hoy conozco seglares incluso que con solo la palabra de Dios se ha enfrentado a gente endemoniada poniéndole la palabra. Mire, a mí me pasó un caso, ahora que lo recuerdo, para que ustedes vean solamente el poder de la palabra de Dios. Estaba yo haciendo un exorcismo, una liberación, y con mi Biblia, una Biblia, usted sabe la Biblia, las hojitas tan débiles que tiene porque son muy delgaditas. Y en esas rabias el poseso llega y pum, me arrebata la Biblia y agarra una hoja e intenta arrancarla. Y así, óigame, una persona que no la podían tener entre 3 personas o 4 juntas,
y tratando de romper una hojita de esas y no podía. Hasta que me mira y me dijo, con esto yo no puedo, tómalo. Y me la devolvió. No pudo el demonio romper una hoja de la Biblia. Imagínense cuál es el poder de la palabra de Dios solamente teniéndola físicamente. Si contra la palabra de Dios no puede ni el mismo Satanás. Y nosotros, nuestra Biblia por allá empolvada. Hay unos que sí la tienen muy bonita y limpiecita en la sala, pero porque la sacuden, no porque la lean. Eso es lo triste. No, hay que leerla, no solamente así. Y ojalá también esté en la casa, en un atrilcito muy hermoso, pero léanla, no solamente para que la vean las visitas, en el oratorio. Cada hijo debería tener una Biblia. Deberían leerla en familia, hacer un pequeño grupo de oración, aunque dure solo 15 minutos, con las pautas que les voy a dar más adelante para hacerlo más dinámico. Pero que todos lean y que cada quien, hasta el pequeñín que no sabe leer, se le lee su versículo y que él le explique lo que entendió. Y van a ver cómo a veces los niños les van a dar a ustedes clases de Biblia. Sigamos esto. También da paz. Dice, estas cosas os he dicho para que tengáis la paz. Entonces, ¿qué pasa? Hay mucha gente que tiene como ese maremoto dentro. Y a veces se pone a leer y dice el Señor, háblame, Señor, en tu palabra. Pero eso sí, mire, mucho cuidado. Ahorita les voy a explicar cómo hay que leer la palabra de Dios. Porque es que hay muchos que agarran la palabra de Dios como un oráculo. Y entonces dice, ay Señor, qué desespero. Yo no me aguanto esta vida. Señor, dame una palabra de consuelo. Y abre la Biblia y lee. Y Judas fue y se ahorcó. Pero por favor, Señor. Otro ahí diciendo, ay Señor, ¿qué hago? No me aguanto a mi suegra, ¿qué quieres que haga yo con ella? Dame palabras. Y Caín mató a Abel. Entonces cuidado con estar consultando así porque es un alma de doble filo. ¿Me entienden? Es un alma de doble filo. Entonces no, ahorita les voy a explicar cómo hay que leer y cómo hay que interpretar la palabra de Dios, porque es que pueden ocurrir casos terribles, ¿no? Como aquella niña que cuenta, y eso fue histórico, que tenía unos ojos muy hermosos y los hombres la buscaban mucho por esos ojos, y cuando leyó eso de que si tu ojo te hace pecar, sácatelo, se lo sacó físicamente. Entonces no podemos llegar a esos excesos, hay que tener una orientación para leer e interpretar la Sagrada Escritura. Bien, pero sigamos aprendiendo cosas interesantes de la Biblia, ¿no? La Biblia nos ayuda a dar razón de nuestras creencias. Primera de Pedro. Y nos lleva a tener éxito. Josué 1:8. Anótenlo, que ahorita les voy a explicar eso cómo es, porque ahí están católicos que no saben esos números cómo se manejan. Tranquilo que este curso es completo. Bien, entonces van a saber cómo se busca eso más adelante. Bien, pero por ahora anótenlo para que ustedes en casa puedan verlo, ¿no? Bueno, entonces sigamos. ¿Qué significa la palabra Biblia? Hay muchas personas que no saben de dónde viene Biblia. Entonces, ojo, porque yo quiero que ustedes muestren como católicos un dominio de las cuestiones básicas, porque esto es básico. Bien. Entonces, a ver, ¿alguien sabe de dónde viene la palabra Biblia? Pero ¿de dónde? ¿De dónde sale la palabra? Yo sé si por ahí alguien dijo que era una palabra griega. Por ahí vamos bien. ¿Qué significa libro? Bueno, entonces vamos a ver, sí. Es una palabra griega que significa libros. Proviene de la ciudad llamada Biblos. Había una ciudad así que se llamaba, donde se fabricaba el papiro para hacer los libros. Obviamente, hoy día, aunque en aquella entonces significaba libro sin más, ahora significa el libro santo escrito bajo la inspiración o de dirección del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces, para que sepan eso, era una ciudad que se llamaba Biblos, en donde se fabricaban para los griegos todos los papiros donde escribían y se guardaban pues esos escritos griegos que ellos tanto cuidaban, que luego con las guerras se perdieron. Bien, ¿cómo se divide la Biblia? Vamos a ver cuáles son
las divisiones de la Biblia, que muchos ya las saben, pero es que yo tengo que dar una clase desde el que no sabe nada hasta que el que sabe mucho también se beneficie. Entonces, para que tengan paciencia, porque muchos están diciendo, yo ya eso lo sé, pero esta la sabes, pero a lo mejor alguna no la sabes. Bien, entonces, se divide en Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Eso es importante porque muchos dicen, sí, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y qué será testamento? Testamento, sí, cuando uno